Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de los mitos, acerca de la lectura y que básicamente son mentiras, mentiras que de repente pueden afectar al mundo de los lectores o de los futuros lectores. Al final, la lectura es algo muy complejo, muy peculiar y básicamente no hay ningún ser humano que sepa todo acerca del mundo de los libros, pero sí sabemos, por ejemplo, que invitar a que una persona devore libros, que corra y que lea lo más que pueda y que lea uno y que deje ese libro y luego lo termine y lea otro, pues no ayuda en lo más mínimo en lo relacionado al mundo de la lectura. Sabemos también que hay un canon que puede incluso rozar la discriminación, diciendo que hay libros que son malos y que la gente no debe de leer y que debería de leer esto y que debería de leer el otro. Y bueno, cualquier libro que nos conecte, que nos haga lectores, eventualmente nos llevará a mejores libros. Miren, esos son mitos. No sabemos mucho o muy poco acerca del fenómeno de los libros, pero lo que sí sabemos es que la lectura es uno de los hábitos más maravillosos que puede tener un ser humano, que básicamente te cambia el sentido de la existencia y son actividades que definitivamente nos cambian la percepción de nuestro entorno, de cómo vivimos. Y bueno, antes de que comencemos, quería decirles que seleccioné 5 libros para hablar de estos 5 mitos tan importantes, de distintos tamaños, de distintos autores, pero bueno, vamos a analizarlo poco a poco y vamos a ir tratando de desmitificar esta historia tan trágica. Pero bueno, antes de que comencemos, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Si esas 4 personas me regalan un like, es la mejor manera también de decirme que les gusta lo que estoy haciendo. Coménteme de los grandes mitos que pasan por su cabeza cuando usted lee o cuando usted deja de leer. Me gustaría que me dijera dónde nos ve y que se suscribiera al canal. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse, hay que aplastarlo. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Y me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía. Vamos a hablar sobre la última novela de José Saramago en el mes de junio. Y bueno, vamos a comenzar. El primer mito que corre en torno al mundo de los libros es que leer es aburrido. Aburridísimo. Y bueno, miren, leer no es aburrido. El problema es que usted no ha encontrado el libro exacto, el género o el tema que trate de engancharlo. Incluso podríamos hablar hasta del formato por las nuevas tecnologías que han cambiado el mundo de la lectura. Sabemos que algunas cosas les gustarán a una persona y algunas otras no les gustarán a otras personas. Hay una diversidad de temas, diversidad de libros, diversidad de autores. Y si tuviéramos que hacer como una pequeña reflexión sobre los libros, sabemos que hay libros de ciencia social, hay de ciencias humanas, hay de ciencia ficción, hay libros de fantasía, hay romance, thrillers, ensayos, biografías, cómics, poesía, revistas, blogs, hay un montón de maneras de leer. Yo siempre le digo a mis alumnos que el ser humano tiene solo 100 años de cine, pero tiene 5,000 años de literatura. Así que alguna de estas cosas tiene que gustarle. Miren, yo traje esto de Frank Capra, un cómic fascinante que habla básicamente sobre pues, los movimientos políticos en contra de Anastasio Somoza en Nicaragua en los años 70. Está ilustrado por Manfred Sommer, pero el reportaje periodístico que se hizo es de Frank Capra y es un cómic fascinante con una capacidad de dibujo también fascinante y editado en el Fondo de Cultura Económica. Eso le puede llegar a gustar. Otro de los grandes mitos es que los libros digitales o los audiolibros son inferiores a los libros táctiles, o sea, los libros impresos en papel, ¿no? Y no, desgraciadamente no. Es importante entender que sí, un libro nos da la experiencia táctil, nos da la capacidad de hojear, de oler, de sentir el papel, de prácticamente hacer que todos nuestros sentidos
se relacionen con el mundo de los libros. Pero ahora con las nuevas tecnologías, pues hay audiolibros, hay libros digitales, hay libros de papel, y lo importante no es el formato, sino el contenido. Lo que importa no es cómo lo leas, sino qué es lo que estás leyendo. Sí, es como este mito de las Coca-Colas de distintas presentaciones, ¿no? Al final es Coca-Cola, si sea en lata o en un refresco de 3 litros. Traía por aquí, Por el camino a Swamp, de Marcel Proust, una obra fascinante, escrita a principios del siglo XX. Marcel Proust es posiblemente uno de los grandes autores y es una reflexión sobre la infancia, sobre la nostalgia, y es una de las joyas fundamentales de la literatura francesa. Bueno, uno de los mitos también que se desarrollan en torno a los libros es que la lectura es una actividad solitaria. Bueno, es una actividad individual en el sentido de que tenemos que leer básicamente en paz, en un lugar bien iluminado, que nos permita concentrarnos bien para entender bien, pero después de eso sabemos que los libros también pueden ser un punto de conexión social. Hay muchos clubes de lectura, hay muchas comunidades en línea en donde se pueden hacer comentarios, hay muchos blogs, y eso quiere decir que sí, pues no solamente tú tienes interés por determinado libro, sino que generalmente estos nuevos libros nos permiten conectar con otras personas. Y todos tenemos intereses, hay intereses en común, créanme, lo que a usted le gusta, hay muchas personas que le puede gustar también lo que a usted le gusta. Hay entre 7 y 8 mil millones de seres humanos y a fuerza habrá alguno que comparta con usted algún tema y que le guste hablar acerca de ese tema. Así que no crea que la lectura es un hábito solitario. Les digo esto porque aquí en el canal tenemos un club de lectura, simplemente hay que aplastar unirse y básicamente hay que aplastar la segunda opción, y todos los sábados nos reunimos para hablar de libros. Y ahora quiero compartirles esto, que es una de las obras maestras del mundo de la literatura, que verdaderamente es una belleza, que es Ficciones de Jorge Luis Borges. Y miren, Borges, posiblemente este sea el libro más emblemático de toda su obra. Es una obra ligada básicamente a una serie de cuentos, en donde el infinito, la eternidad, las matemáticas, la poesía, prácticamente es una obra casi totalitaria y increíble. Y bueno, vamos a hablar sobre, miren, en el punto número 4, que es uno de los puntos más complicados que hay, siempre nos dicen que hay que leer rápido te hace un buen lector. Y no es cierto. La velocidad no indica básicamente nada, incluso puede afectar la comprensión, puede afectar muchísimas cosas por este mito que tenemos de que hay que leer rápido o de manera acelerada. Puede afectar la capacidad que tenemos de asimilar. Y recordemos que todos tenemos una velocidad que nos garantice la comprensión, que nos garantice la reflexión y que nos garantice verdaderamente el disfrute del acto de leer. Hay temas como la filosofía y la poesía que requieren un ritmo lento para poder comprender básicamente qué es lo que está pasando. Y bueno, para hablar de poesía, qué mejor que hablar de uno de los grandes poetas de todos los tiempos, Francesco Petrarca, que tiene un libro que se llama El Cancionero. El nacimiento del soneto se le debe a Petrarca, pero Petrarca tiene una sencillez, una belleza que la hace prácticamente único e inolvidable, y básicamente vale la pena leer a tu tiempo, a tu modo, y no pasa básicamente. Vamos a hablar ahora sobre uno de los grandes mitos, que es de los que más me preocupan, que es leer libros serios. Hay un canon de lo que debemos de leer y de lo que no debemos de leer. Siempre nos dicen que hay ciertos autores, que siempre hay ciertos géneros que deberíamos de evitar. Y yo creo que cualquier libro que te motive, cualquier libro que te enganche, pues es un libro válido. Los libros tan criticados de autoayuda, los libros que terminan siendo a veces lecturas de biografías muy, muy sencillas, si te logran conectar, pues es el libro correcto. Y la idea es que te mantengas leyendo. El placer es la puerta de entrada para cualquier hábito de la lectura. Yo siempre les digo a los papás de mis alumnos que dejen que sus hijos lean lo que quieran. Ya después un libro te llevará a otro y terminarás leyendo las grandes, grandes obras. Pero si comenzamos con la idea de que lo que estás leyendo está mal, que lo que estás leyendo no está bien, pues va a afectar. Y les traía esto que es
The Making of Masterpiece, que es una obra sobre cómo Stanley Kubrick hizo La Naranja Mecánica. Está publicado en Tashkent, todavía se consigue. Son los guiones, las tomas, y son verdaderamente una joya de perfección increíble. Y ahí está, lea usted lo que quiera, pero lea algo porque es importante leer. Y bueno, me gustaría, antes de que terminemos, que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría también que me comentara qué mitos hay en torno a la lectura en su vida, porque verdaderamente hay muchos mitos que nos afectan. Me gustaría que se suscribiera al canal. Y si tiene tiempo para que nos reunamos los sábados a hablar de libros, me gustaría que aplastara unir, tomara la segunda opción, que hice 2 tazas de café, y todos los sábados al mediodía vamos a hablar de libros en un club de lectura que tenemos. Bueno, ahí está, mitos y mentiras de la lectura. Nos vemos en el próximo video. Chao.